Teoría general de las obligaciones y la trascendencia del concepto de obligaciones. Un saludo para todos, les habla Juan Carlos Tejero Medina. Un abrazo donde se encuentren, en la facultad, en la oficina, en la casa, en misiones, en la montaña, en el desierto, en todas partes. Cuenten con Juan Carlos Tejero y estas lecturas que solo buscan hacernos un poco más fácil el estudio tan difícil del derecho, pero tan hermoso. Teoría general de las obligaciones y la trascendencia del concepto de obligaciones. El derecho de las obligaciones es una de las piedras angulares en el estudio de las ciencias jurídicas. Sin saberlo, las obligaciones están presentes hasta en el más pequeño aspecto de la vida diaria. Si bien por más de 2000 años ha existido consenso sobre lo que son las obligaciones, doctrinariamente ha existido debate sobre las circunstancias que las generan. Entonces, aquí usted puede descubrir qué es una obligación, pero sobre todo, cómo interfiere la conducta humana en el nacimiento de las obligaciones civiles. El estudio de las obligaciones como una especie de las ciencias jurídicas tiene su origen en el derecho romano. Desde allí, con el paso del tiempo, su estudio ha aumentado en detalle y complejidad, teniendo en cuenta el contexto histórico que se desarrolla en este escenario, así como lo relativo al estudio de los elementos que conforman las obligaciones y el sustento que ellas encuentran en la Constitución política. ¿Cuáles considera que son los elementos que conforman las obligaciones propiamente dichas? Concepto de obligación. El concepto más abstracto de obligación se puede definir como un vínculo jurídico en el que una persona o sujeto de derechos se obliga a cumplir un deber o prestación respecto de otra, con ocasión de situaciones jurídicas en las que puede inmiscuirse o no la voluntad de los agentes. Del vínculo jurídico es posible establecer dos partes participantes, un sujeto activo y un sujeto pasivo. En términos generalísimos, el sujeto activo o acreedor espera para sí el cumplimiento de una prestación que es conocida en virtud de la relación jurídica que genera el nexo de la obligación. Así, por otro lado, el sujeto pasivo o deudor es quien debe ajustar su conducta al contenido y objeto de dicho nexo. Inestrosa 2003. Puesto que el principio general del derecho, piedra angular del concepto de obligación, es el pacta sunt servanda. Lo pactado se cumple, o los contratos son ley para las partes. Resulta natural que el incumplimiento de las obligaciones genere consecuencias jurídicas. Así, las consecuencias derivadas del incumplimiento suponen un gigantesco abanico de posibilidades, entre ellas la ejecución forzada, en la que el acreedor puede exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación y el resarcimiento de los daños, que pueden materializarse en los intereses de mora. Sin embargo, en ello se profundizará más adelante. Para la comprensión del derecho de las obligaciones es importante traer a colación de manera breve las transformaciones históricas que fueron moldeando con el pasar de los siglos el concepto de obligación, paralelamente con el crédito, el comercio y adecuándose a las necesidades de la guerra, la familia y la política. Formación histórica. El desarrollo de las obligaciones en el derecho romano. En tiempos del derecho romano arcaico, las obligaciones estaban intrínsecamente atadas a la persona y a su integridad, cuando se daba la ocurrencia de la comisión de uno o varios delitos. La víctima podía entonces exigir de su ofensor una compensación que garantizara el cumplimiento de la obligación a la que tenía derecho en virtud de su condición de parte afectada. Para hacer efectivo el pago de la obligación, un miembro de la familia del culpable o su propia persona se quedaba atado al dominio del acreedor para ser esclavizado, vendido o, en el peor de los escenarios, asesinado. En tiempos de la temprana República Romana, a esta práctica se le conoció como nexum. El pago o compensación se daba por intermedio de someter a una persona, un nexi, a otra, para así dar garantía a una prestación debida. Dicha práctica fue parte de la costumbre romana durante mucho tiempo, hasta que en el año 326 a.C. fue regulada por la Lex Poetelia Papira. Dicho cambio resulta sumamente relevante para el estudio de las obligaciones modernas,
pues a partir de este suceso, lo que se persigue no es la persona del deudor, sino su patrimonio. De ahí la célebre expresión: el patrimonio es la prenda general de los acreedores. Ya en la era de Justiniano, en las Institutas de 568, se empieza a definir la obligación como juris vinculum quo necessitae astrigimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura, o como un vínculo de derecho en virtud del cual un deudor está obligado para con un acreedor a dar, hacer o no hacer algo. Rocha 2009, página 17. Dichas obligaciones de dar, hacer o no hacer perduran hasta hoy y permanecen instituidas en nuestro Código Civil. Esta modernización del derecho de las obligaciones luego de las institutas supuso una transición de la responsabilidad personal a la responsabilidad patrimonial. El desarrollo de una sociedad cada vez más mercantilista y la monetización de todas las actividades del hombre han dado paso a la concepción de obligación, cuya responsabilidad interesa únicamente al patrimonio del deudor. De ahí que en la actualidad no sea posible encarcelar a un deudor moroso. Por otro lado, las influencias del cristianismo, particularmente en Occidente, supusieron el inicio, sin perjuicio de que el Código de Hammurabi ya hacía referencia a ello, de la aplicación al principio favor debitoris, el cual subraya que, en caso de existir dudas sobre cualquier aspecto de la obligación, se favorecerá al deudor en atención a su posición débil. Dicho principio se desarrolló a partir del denominado favor debilis, ampliamente usado en la actualidad en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De la evolución del derecho romano, entonces, nacen los presupuestos básicos del derecho de las obligaciones, que incluso hoy se usan en la cotidianidad. Es posible encontrar en nuestras relaciones diarias vestigios de las obligaciones desarrolladas por los romanos, por ejemplo, en los contratos de arrendamiento, las sucesiones, las fiducias, la filiación, el mutuo, la hipoteca, etc. Las obligaciones en Alemania, la deuda, Schuld, y la responsabilidad, Haftung, son dos instituciones que, si bien son estudiadas como tales en la Academia Alemana, tienen sus raíces del propio derecho romano y de la Germania temprana. Los romanos hablaron en un principio del nexum y la obligatio para designar la situación personal del hombre libre que, en virtud de haber contraído una obligación, se sometía a la voluntad de su acreedor. Schillmann, 1967, página 121. Tras la Lex Poetelia Papiria, fue más que evidente la diferencia entre la deuda en sí misma y la afectación que sufría el patrimonio del acreedor en virtud de dicha deuda. Para hacer los conceptos mucho más claros, Schuld hace referencia al deber jurídico, a la obligación del deudor de cumplir con la prestación debida. Sin embargo, el Schuld solo hace referencia a la expectativa, por un lado, del acreedor de recibir el pago y, por otro, el innegable deber del deudor de responder, sin que hasta este momento se hable de una exigencia propiamente dicha, más allá del reproche social que implicaba para las gentes de la época no cumplir con lo pactado. Respecto al Haftung, se define como la potestad que tiene el acreedor de perseguir los bienes del deudor para hacer efectivo el cobro de la obligación que le es suya por mandato legal, forzando su cumplimiento mediante su ejecución. En Alemania, la palabra Haftung hace referencia al estado de sumisión de un objeto que es propiedad del deudor, a la eventual aprehensión del acreedor. Schillmann, 1967, página 126. La evolución de estos dos conceptos se dio con ocasión de su unión. El Schuld siguió siendo por una parte la creencia en sí misma, es decir, la obligación del deudor de pagar la deuda, y por otra el deber del acreedor de poder recibir el pago correspondiente a esa deuda. Así pues, el Haftung se convirtió en el poder conferido al titular del crédito para hacer efectivo el Schuld. Schillmann, 1967, página 122. A medida que la sociedad así lo exigía, los términos de deuda y responsabilidad se fueron volviendo uno solo. En tiempos modernos es prácticamente imposible observar la existencia de uno sin el otro, puesto que una deuda sin una garantía a la cual recurrir en caso de incumplimiento resulta poco provechosa para los intereses del acreedor. Las obligaciones en el Código Civil colombiano.
Si bien el Código Civil colombiano de 1873 no define de forma literal el concepto de obligación, es posible desarrollar lo preceptuado partiendo del concepto de contrato. Artículo 1945 del Código Civil, el cual refiere al acuerdo de voluntades en el que una de las partes se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. También es posible sustraer un concepto o elemento de la obligación del artículo 1602, particularmente respecto del principio del pacta sunt servanda, si se hace referencia a las obligaciones que nacen del contrato. Por otro lado, el Código Civil colombiano de 1873 sí describe las fuentes de las obligaciones, pues del artículo 1494 se puede leer que las obligaciones nacen: 1. De la voluntad de un número plural de personas, como en los contratos. 2. De la voluntad de una persona, como la aceptación de una herencia. 3. Producto de un hecho generador de daños, como un accidente de tránsito o la comisión de un delito. 4. De la filiación, como la obligación de dar alimentos. Más adelante en este módulo se profundizará en las fuentes de las obligaciones. De la lectura del Código Civil colombiano de 1873 se puede establecer entonces la mayoría de clasificaciones, requisitos de validez y existencia, causales de nulidad de las obligaciones y la forma como ellas se prueban y extinguen. Es entonces el Código Civil el insumo básico para el estudio del derecho de las obligaciones, sin dejar de lado el desarrollo y actualización que la jurisprudencia ha hecho respecto de ellas. Fundamentos constitucionales. Tal y como se ha visto, el concepto de obligación es muy anterior al concepto de constitución. Sin embargo, al intentar regular los aspectos fundamentales de la sociedad y al evidenciarse en la actualidad la imposibilidad de concebir una organización social respetuosa de los derechos del hombre que no se funde en una norma que regule dichos derechos, obligaciones y relaciones sociales, las constituciones suponen un faro fundamental para garantizar la efectividad de dichos derechos. Existe una correlación entre el derecho privado y el derecho constitucional. Es innegable que muchos de los principios constitucionales que durante mucho tiempo nutrieron el derecho privado, por ejemplo, la noción de orden público e interés general, son conceptos traídos del derecho privado. Arrubla 2010. Sin embargo, esos principios e instituciones traídas de antaño requieren de una actualización a la modernidad. Las normas jurídicas inspiradas en el derecho privado que dieron origen a las normas esenciales son reinterpretadas y por ende constitucionalizadas. Así, las relaciones comerciales e interpersonales, el intercambio de bienes o servicios, las sucesiones o el trabajo no solo deben estar enmarcados dentro de los límites de la Constitución, sino que ella interfiere en esas actividades. La primera evidencia de la constitucionalización de esas relaciones que desembocan en el derecho de las obligaciones se encuentran en el preámbulo de la Constitución política. Al referirse el preámbulo a la obligación del Estado de garantizar, en la medida de lo posible, la convivencia, el trabajo, la justicia, la libertad, la paz, la democracia, etc., se evidencia una dualidad de conceptos. En principio, la garantía per se y luego las restricciones impuestas para garantizar los derechos. Jaime Arrubla manifiesta que la libertad inherente al derecho privado ha hecho posible la estabilidad y paz que ha desarrollado la humanidad. Esgrime que el derecho privado y entre este el derecho de las obligaciones siempre ha mutado hacia nociones de orden público e interés general por cuenta propia, incluso desde antes de las constituciones. Sin embargo, manifiesta, por ejemplo, la urgencia de constitucionalización de las instituciones de derecho privado como una adecuación a las nuevas expresiones de la sociedad y las nuevas concepciones de dignidad humana. Según Arrubla, la iniciativa privada tiene que impregnarse de los postulados que hoy se consideran básicos para lograr la tan anhelada justicia social que pregona la Constitución Política de 1991. Entonces, la constitucionalización del derecho de las obligaciones como una especie del derecho privado supone la integración de las normas fundamentales a las relaciones privadas con el único fin de garantizar la protección especial de los derechos humanos.
Desarrollando esa idea, si bien no se profundizará demasiado en aspectos filosóficos del derecho, es necesario para el entendimiento del concepto de constitucionalización comprender la jerarquía de las normas. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento en Roma de Justiniano recae principalmente sobre los esclavos. Sin embargo, al estar dichas relaciones, el arrendamiento y su objeto, actualmente enmarcadas por la Constitución, la ley que la desarrolla y su concepción de orden público y derechos fundamentales resulta constitucionalmente inadmisible y evidentemente contraria al orden público cualquier convención relativa al arrendamiento de una persona. Con ese absurdo se puede comprender el concepto de constitucionalización del derecho privado y de las obligaciones. Otro ejemplo de constitucionalización se evidencia en el artículo 28 superior, puesto que en ningún caso podrá haber detención, prisión, arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Esta disposición hace referencia a que bajo ningún precepto las deudas originadas en asuntos de carácter meramente civil podrán convertirse en mérito suficiente para privar de la libertad al deudor. Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Sin embargo, el único escenario en el cual una sanción pecuniaria se convierte en arresto es cuando el producto de no cumplimiento de una pena principal consiste en sumas de dinero no es cancelado, con lo cual dichas sumas de dinero se transforman en tiempo de arresto para el infractor. Corte Constitucional de la República de Colombia de 1996. Por otro lado, el derecho de las obligaciones puede encontrar su fundamento constitucional en varias normas superiores. Por ejemplo, de la libertad de expresión consagrada en el artículo 16 se desarrolla la libertad de la voluntad privada y de ella el contrato, la fuente de las obligaciones por excelencia. En ese mismo sentido, el artículo 58 superior garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, prohibiendo el desconocimiento de dichos derechos. De ello se justifica, entre otras cosas, el sometimiento del patrimonio del deudor como una prenda natural del acreedor. Sin embargo, la propia Constitución y la ley pueden llegar a limitar o condicionar dicho acceso a la propiedad y por ende a la persecución, en virtud de la existencia de obligaciones insatisfechas al patrimonio del deudor. Por ejemplo, por motivos de redistribución de riqueza, calibración del funcionamiento del mercado y convivencia social, se han desarrollado diferentes instituciones como la insolvencia, que terminan por relativizar dichos derechos. Entonces, cuando se parte de una concepción de Estado social y democrático de derecho, no existe derecho absoluto. Concepto e importancia del derecho de las obligaciones. Elementos de las obligaciones. Aterrizando todo lo expuesto sobre la materia de las obligaciones civiles, se puede establecer de la misma forma en cómo lo desarrollaron los romanos. 4 elementos de las obligaciones relacionadas entre sí, a saber: A. El sujeto activo o acreedor. B. El sujeto pasivo o deudor. C. El vínculo o nexo jurídico. Y D. El objeto de la obligación. Empecemos. El sujeto activo o acreedor. En términos generales, el acreedor o sujeto activo de la obligación es a quien, en su beneficio, el deudor o parte pasiva debe dar, hacer o no hacer determinada cosa. En otras palabras, el acreedor es el titular del derecho de crédito relacionado con el objeto de la obligación. Cubides Camacho, 1996. El sujeto activo puede ser unipersonal o pluripersonal, una persona natural o una persona moral, una persona de derecho privado o el Estado encarnado en persona de derecho público. Según Masseaud et 1960, el derecho de crédito forma parte del activo patrimonial del acreedor o sujeto activo. Por esta razón, el acreedor está facultado para exigir el cumplimiento de la obligación a través de la denominada acción jurisdiccional. El sujeto activo es, entonces, el titular del derecho de crédito y de la acción que sanciona su insatisfacción.
a través de la legítima facultad del Estado para institucionalizar los conflictos a través de la jurisdicción. Sujeto pasivo o deudor. El deudor o sujeto pasivo es la persona que debe dar, hacer o no hacer determinada prestación en favor del sujeto activo. Es el titular de la deuda frente al acreedor. De la misma forma como se definió el sujeto activo, el sujeto pasivo, siempre y cuando se encuentre determinado, puede ser unipersonal o pluripersonal, persona natural o jurídica o persona de derecho privado o de derecho público. Es requisito fundamental para entenderse deudor reputarse de manera cierta dicha condición, pues es necesario tener la absoluta claridad de quién es la persona que debe realizar determinada prestación. No es posible obligar a nadie a nada. El deudor puede ser incapaz. Si bien se ha dicho que el incapaz no puede legítimamente contraer una obligación, sí es apto para recibirla y para permanecer obligado. Cubides Camacho, 1996. Para la correcta comprensión del rol de sujeto pasivo, es necesario hacer una pequeña referencia a los derechos personales y a los derechos reales. El derecho real por antonomasia es el que recae sobre las cosas. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El Código Civil colombiano, en su artículo 665, define el derecho real como el que una persona tiene respecto de una cosa. El derecho real, a diferencia de los derechos personales, supone la posibilidad de oponerse a terceros, como las escrituras públicas de un inmueble impiden que cualquier otro se repute dueño, a excepción de la usucapión. La preferencia que supone el derecho real, como el de la hipoteca, faculta al acreedor garantizado a exigir su derecho por encima de quien no goza de dicha preferencia en virtud de la hipoteca. Esto para traer a colación que el derecho real implica el derecho de persecución del acreedor para el cumplimiento de sus prestaciones debidas. Rocha, 2009. Mientras tanto, el derecho personal o de crédito es definido por el Código Civil colombiano del 1873 en su artículo 666 como los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. El derecho de crédito entonces supone una relación directa entre dos partes que solo de forma indirecta puede referirse a una cosa a través de los actos de la persona obligada. Pérez La Sala, 1967. Por ejemplo, la entrega de la cosa debida. El vínculo o nexo jurídico. La consecuencia natural de la existencia de la obligación es la creación de un vínculo o nexo jurídico entre el deudor y el acreedor. El concepto de vínculo jurídico se puede resumir como la prerrogativa del sujeto activo de poder exigir el cumplimiento de determinada prestación y del sujeto pasivo el deber de cumplir el contenido de la obligación. Tal y como se trató en párrafos anteriores, el contenido del vínculo jurídico se integra de dos aspectos, un vínculo personal y un contenido patrimonial, es decir, el Schuld y el Haftung. Mientras el vínculo personal supone una conducta del deudor destinada a satisfacer determinada prestación en beneficio del sujeto activo y una conducta del sujeto activo tendiente a exigir el cumplimiento, el contenido patrimonial del vínculo jurídico supone la garantía implícita de toda obligación respecto de los bienes del sujeto pasivo, la posibilidad de perseguir bienes del deudor. Cubides Camacho, 1996. El objeto de la obligación. Mientras tanto, el objeto de la obligación hace referencia a la prestación que debe realizar el deudor en favor del acreedor. El objeto es la razón de ser de la obligación. Por ejemplo, realizar el traspaso de un automóvil, transportar una mercadería, prestar un dinero, etc. Como se mencionó, el objeto de la obligación puede recaer sobre dar, es decir, transmitir derechos, hacer, que es la realización de un hecho positivo que no implique la transmisión del derecho de dominio. Por ejemplo, entregar un bien en arrendamiento o cumplir el contenido de un mandato o no hacer, que consiste en abstenerse de realizar determinada actividad en favor del acreedor.
Cubides Camacho. Con esto se puede decir que el objeto de las obligaciones no es exclusivamente patrimonial per se. Sin embargo, aunque resulte necesario separar el contenido de la obligación con la forma en cómo se garantiza su cumplimiento, resulta posible observar el patrimonio del deudor. Respecto del objeto de la obligación, es necesario hablar de la eficacia del objeto. Ello tiene relación directa con a. La posibilidad material de cumplir el objeto, es decir, el objeto de la obligación debe ser posible. No es posible vender un unicornio de la misma manera en que no se puede entregar la luna en comodato. En ese sentido, es importante tener en cuenta que sí es posible obligarse respecto de bienes que aún no existen, pero se espera que lo hagan, por ejemplo, las cosechas, la cría de un semoviente o un apartamento en planos. B. Licitud del objeto. El objeto de la obligación debe ser lícito. Debe no contravenir las normas ni la moral o las buenas costumbres. El artículo 1519 del Código Civil de 1873 establece que hay objeto lícito en todo lo que contraviene el derecho público de la nación. A modo de ejemplo, carece de objeto lícito la compraventa de armas, personas o bienes públicos. La consecuencia natural del objeto ilícito es la nulidad absoluta del acto. 6. La determinación del objeto refiere a la claridad sobre el objeto de la obligación. Es decir, el objeto de la obligación no puede ser la nada misma. Como mínimo es necesario especificar el género de la prestación. Por ejemplo, entregar una vaca, 2 caballos y un carro. De igual manera, la determinación del objeto puede recaer sobre una especie, por ejemplo, la vaca Lola, el caballo Rocinante, la yegua Rosita y una camioneta Toyota Prado TXL modelo 2021 color negro con placas ABC 123. Referencias a Rubla J.A. 2010, la constitucionalización del derecho privado, nuevo derecho. Asamblea Nacional Constituyente 1991, Constitución Política de la República de Colombia. Congreso de los Estados Unidos de Colombia, Ley 84 de 1873, Código Civil. Corte Constitucional de Colombia, 21 de noviembre de 1996, sentencia C628 del 96, magistrado Hernando Herrera Vergara. Cubides Camacho J, obligaciones, tercera edición, Pontificia Universidad Javeriana. Inestrosa F 2003, Tratado de las Obligaciones, concepto, estructura, vicisitudes, segunda edición, volumen 1, Universidad Externado de Colombia. Maceaud H, Maceaud L y Maceaud J, Lecciones del Derecho Civil, volumen 1, ediciones jurídicas, Europa, América. Pérez La Sala JL 1967, Derechos Reales y Derecho de Crédito, ediciones de Palma. Rocha A 2009, Lecciones sobre Derecho Civil, obligaciones de Antonio Rocha Alvira, primera edición, Universidad del Rosario. Schillman B 1967, Schull y Haftung, concepto, origen, alcance, consecuencias, lecciones y ensayos. www.derecho.uva.ar/publicaciones/y/revistas/35 Schull Haftung PDF. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, módulo Obligaciones, concepto de obligaciones y sus elementos esenciales. Autores: Jessica Lorena Gaona, Juan Felipe Sánchez Gutiérrez, Jorge Eliezer Gaitán. Asesora pedagógica: Diana Carolina García Martínez. Diseñador gráfico: Daniel Rodríguez Reyes. A todos ellos, muchísimas gracias. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, con mucho amor y cariño por todos.